Que Dios los bendiga a todos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Gracias a Dios aquí nos encontramos en esta tarde. Bueno, haciendo continuación de la clase 28. Esta es la clase 29 que estamos llevando adelante. Y bueno, justamente estamos en los días del juicio final y el fin de todas las cosas, ¿verdad? Hemos trabajado el día viernes pasado y hoy vamos a partir de la tribulación en adelante. Ahí hay algunos temas que ya ustedes tienen la hoja de trabajo que tienen en su poder. Yo les voy a estar dando algunos versículos. Hoy se incorpora la pastora Celia, que vamos a dar unos versículos respecto a ello. Y después vamos a estar viendo en la expresión de algunos versículos bíblicos que ya los compré acá para dar hincapié a eso, ¿verdad? En cuanto a la tribulación, estamos hablando del periodo que viene después de que Jesús va a venir a buscar su iglesia. Él viene a buscar su iglesia, a los que están muertos, las tumbas se abrirán y Él tomará a su pueblo, y a los que han creído en ese momento también serán tomados en ese momento. Nos encontraremos con Él. Pero ahí viene un tiempo de tribulación, y que ya se manifestaba anteriormente en los tiempos finales de la iglesia, porque era el principio de dolores que se decía, ¿verdad? Vamos a ver un poquitito. El primer punto que dice ahí: los de la iglesia cristiana serán librados en ese tiempo de la prueba. O sea que aquí hay el versículo que vamos a tomar ahora, nos va a dar indicio, que es Lucas 21:36. Nos habla verdaderamente de que la iglesia va a ser libre de eso, del tiempo de la tribulación. Dice así, Lucas 21:36. Dice: velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán. Se está refiriendo a eso, ¿verdad? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. O sea, ese es uno de los versículos que hace hincapié justamente en ese, y lo quería hacer notar. El segundo punto dice: comenzará luego de que sea quitado de en medio el que lo detiene. La otra vez estuvimos haciendo referencia que si hoy por hoy la iglesia todavía está siendo cuidada, es porque el Espíritu Santo de Dios está todavía entre medio de nosotros. Pero llega un tiempo donde será quitado. Entonces eso es, tomamos 2 de Tesalonicenses, versículos, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice. O sea que justamente ya estaba, que vamos a hablar dentro de un ratito, que tiene que ver con el hijo de maldición, con el inicuo, ¿verdad? Estamos hablando con el falso Cristo, ¿verdad? El anticristo. Dice, la palabra de Dios dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y ese es el Espíritu Santo. Hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. O sea que aquí estamos viendo el segundo punto, que era que el Espíritu Santo será quitado, y entonces ahí tendrá total libertad el inicuo. Punto 3. Comenzará después de que se identifique el poder secreto de la iniquidad. Aquí también hacemos referencia a 2 de Tesalonicenses 2, 7 y 8, que acabamos de leer recién justamente, porque dice, y dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que se va a identificar bien las obras del mal. Solo que hay quien al presente lo detiene. Vuelvo a decir que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el versículo 8 dice: entonces, dice, se manifestará aquel inicuo. O sea, ¿qué quiere decir manifestarse? Que se va a hacer visible, se va a hacer, que va a ser, ¿cómo se llama?, notorio la obra del anticristo. A quien el Señor matará
con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El punto 4, el que sigue, dice, comenzará luego de que ocurra una gran rebelión de la fe. O sea, nosotros hoy podemos ver en el mundo cómo está la rebelión contra las cosas de Dios, tremendo. Bueno, acá estamos viendo de que esto es real. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, que es la rebelión contra la fe, la rebelión contra la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, antes va a venir la apostasía. Por eso yo el otro día estaba hablando, el domingo, y dije que viene un tiempo donde la iglesia va a entrar en descrédito. Y se va a encargar justamente el mundo de querer poner en descrédito la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, acordémonos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿verdad? Así que bueno, pero tengamos en cuenta eso, de que viene un tiempo que la apostasía se va a manifestar. Y aquí este versículo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Así que bueno, aparecerá el anticristo. Bueno, esto fue profetizado en Daniel, capítulo 9. El tema siguiente es, aparecerá el anticristo, el inicuo. Daniel 9, 26, 27. Daniel 9, 26, 27 dice esto. Y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, dice, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. Y el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará el cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. O sea que hay un tiempo establecido que es justamente el tiempo donde la manifestación del anticristo, del inicuo, está profetizado, ¿verdad? Y ahí está el 9 de Daniel, 26 y 27. El punto siguiente dice, comenzará cuando se abran los 7 sellos. Estas son todas señales para saber los tiempos que uno va a estar viviendo, ¿verdad? Dice, Apocalipsis 6:10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Amén. ¿Hasta cuándo, verdad? O sea que son señales. El periodo de tribulación, un periodo de tribulación mundial. Mateo 24, 21 y 22. Van copiando, ¿no? Lo reduje en esta oportunidad porque para así le voy leyendo el versículo. Dice acá, mire, el título dice, un periodo de tribulación mundial. 24, versículos 21 y 22. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no se había visto desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjese cómo va a ser marcada esa tribulación. O sea, va a ser algo tremendo verdaderamente, ¿verdad? Acá dice, una gran tribulación, la cual no se ha visto ni en los principios del mundo hasta ahora, ni la habrá. Acuérdense que desde el principio del mundo estuvo la destrucción de Noé. Y eso dice que no se compara. Escuche bien, que Dios nos guarde, que Dios guarde su iglesia. Porque acá dice, la destrucción o los tiempos de la gran tribulación no se compararán con los tiempos que ya hemos vivido. Y estamos hablando que la conocemos bien por la Biblia, que estuvo el tiempo de Noé, donde solamente se salvaron 6 en aquel momento. Nunca más en este tiempo se confirma el hecho de la puerta estrecha, ¿verdad? Que muchos dirán lo que quieran entrar, pero no todos podrán, ¿verdad? Y el verso 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo.
Vio que dice que la palabra de Dios que los días serían acortados. Es decir, Dios va a apresurar los tiempos. Apresura los tiempos para poder salvar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es así. El hombre, muchas veces cuando los zapatos aprietan, nos arrepentimos. Pero cuando se va que nos aprietan los zapatos, nos olvidamos que nos habíamos arrepentido. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tribulación y la gran tribulación va a hacer justamente de que la gente se vuelva a Dios. Y en ese momento, por eso Dios apresura los tiempos, ¿verdad? En ese momento serán tomados para ser salvos. Porque cuando hay arrepentimiento y salvación, y a su nombre. Acuérdese lo que Dios le dijo a Abacú. Abacú le dijo, publícalo porque los tiempos se apresuran. Escríbelo por tabla porque los tiempos se apresuran, decía Dios, ¿verdad? O sea que estamos hablando de que es un trabajo de Dios, ¿verdad? En cuanto a la duración, serán durante 7 años, tribulación y gran tribulación, y está escrito en Daniel 9:27. Por eso dice así, a Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará un pacto de muchos, y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que se ha determinado que se derrame sobre el desolador. Acá hay una aclaración. Este versículo habla de esto. Acá dice una semana, pero a mitad de semana. Usted sabía que está hablándose que la tribulación serán 3 años y medio. Y la gran tribulación serán otros 3 años y medio. Por eso son un total de 7. ¿Está? Pero dice acá, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, va a haber un tiempo en donde todavía va a haber posibilidad de hacer sacrificio y ofrenda para con Dios, ¿verdad? Porque va a haber un tratamiento de Dios con el pueblo judío también. Es decir, el pueblo judío que no reconoció a Cristo va a estar en este tiempo pasando estas cosas. Entonces, como ellos tienen el concepto de lo que es la ofrenda y lo que es el sacrificio, va a haber un tiempo de esos 7 años en donde Dios va a permitir al pueblo judío por lo menos reconciliarse con Él y muchos se arrepentirán, ¿verdad? Pero después de esto, dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, ya no habrá más caso, ¿verdad? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado es que se derrame sobre el desolador. O sea que ya no hay vuelta atrás después de los 3 años y medio. Una gran tribulación va a ser muy tremenda, lamentable para aquellos que pasen por ahí, ¿verdad? Los falsos profetas harán grandes señales y prodigios. Mateo 24:24. Esto lo vimos un poquitito también cuando en el tema que hablamos que con respecto a poder estar cuidando nosotros a nosotros mismos. Dice, porque se levantarán falsos profetas, harán grandes señales, prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Tremendo. Predicarán el evangelio a ángeles y quizás algunos judíos, dice. Apocalipsis de capítulo 7, versículos 1 al 4. Apocalipsis 7, versículo 1 al versículo 4. ¿Lo encontraron? Ahí está, vamos a leerlo entonces. Ahí dice, después de esto vi a 4 ángeles de en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también el otro ángel que subía desde donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les daba o se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, hay ángeles que fueron preparados para ese tiempo. Es decir, ¿por qué? Porque es el tiempo del juicio. No es que los ángeles son malos. Los ángeles esos están preparados para ese trabajo. Y dice, diciendo, verso 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado
en su frente a los siervos con nuestro Dios. Amén. O sea, la identificación. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Este número es un número muy cuestionado porque para los testigos de Jehová, ellos dicen que solamente se van a salvar 144.000 nada más. Por eso que están peleando entre ellos a ver cuáles son los más escogidos para poder estar ahí. Pero bueno, están un poquito equivocados, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que va a haber una identificación, va a haber ángeles que están preparados para llevar a destrucción. Así que bueno, es bravo. Habrá personas que se salvarán en aquellos días. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Y para eso les voy a leer Deuteronomio 4, del 30 al 36. ¿Encontraron ahí? Y si no, se los voy a leer. Cuando estuvieses en angustia y te alcanzare todas aquellas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es tu Dios, no te dejará, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que los juró a sus padres. Por eso que el tema es, habrá personas que se salvarán en aquellos días, en medio de la tribulación, porque no se alinearon a tiempo. Es como por ejemplo, las vírgenes que fueron imprudentes. No se alinearon a tiempo, pero va a haber un tiempo que posiblemente puedan estar luego alineándose, ¿verdad? Ya no van a ser levantadas, ¿verdad? En ese caso, pero van a poder alcanzar salvación. Porque pregunta ahora si en estos tiempos pasados que han sido antes de ti, después del día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a estas cosas, o que se haya oído otra como ellas. Y el versículo 33 dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando en el medio del fuego como tú lo has oído sin parecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación que en medio de las otras naciones con prueba, con señales, con milagros, con guerras, con mano poderosa, brazo extendido? Fíjese Dios, ¿verdad? Dios vino a tomar, dice, vendrá Dios a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerras, con mano poderosa, con brazo extendido, con hechos aterradores. Estamos hablando de la tribulación ya, Dios nos libre nosotros que tenemos que estar, para ese tiempo ya no tenemos que estar, mejor dicho. O hechos aterradores como todos los que hizo en vosotros Dios, vuestro Dios de Egipto ante sus ojos. A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hará oír su voz para enseñarte, y desde la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Amén. Muchos judíos se volverán a Cristo. Recién hablábamos de eso, ¿no? Busque en Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo hablándole a los romanos, ¿no? Que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que se haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjese usted. Está hablando que va a haber un pueblo de Israel que va a ser más duro que los gentiles. Los gentiles habrán sido arrebatados, pero habrá un pueblo de Israel que será duro de corazón. Y luego todo Israel será salvo. Esto es por la promesa de Abraham. Pero como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad. Amén. Habrá un tratamiento tremendo contra Israel. Israel tiene promesa, los judíos tienen promesas, se la hizo Dios a su padre Abraham, pero les costará tremendo. Será la última oportunidad del arrepentimiento antes del arrebatamiento. ¿Escuchó?
Será la última oportunidad de arrepentimiento antes del arrebatamiento. Y para eso tomé Lucas 12, versos 45 y 46. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, escuche bien, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber, a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¡Wow! ¡No! Tremendo. Y el último punto de esta primer parte, luego viene la gran tribulación, será un tiempo de persecuciones de todos los fieles de Jesucristo. De todos, de todos. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, se los voy a leer. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de las palabras de Dios y por el testimonio que tenían. Escuche bien, cuando abrió el quinto sello, vio bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complementara el número de los consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Amén. La persecución, quizás muchas veces o alguna vez lo escucharon, la salvación se va a pagar con muerte, ¿sabía? Es decir, no va a ser como en el caso cuando venga el Señor, que va a tomar su iglesia, los que estén vivos en Cristo, pero que los que vayan a salvarse van a ser gente que va a pagar con muerte. Es decir, por eso dice que había almas las cuales decía, bueno, redímenos, ya está, ya pagamos el precio. No, espera, porque todavía hay más que se tienen que salvar y después será antes del arrebatamiento. Amén. Así que bueno, esto es la tribulación. Vamos a la gran tribulación, que serían los segundos 3 años y medio, perdón. Los segundos 3 años y medio. Ahí yo le voy a dar algunas referencias también para poder estar teniendo en cuenta. El primer título dice, los últimos 3 años y medio de la tribulación, para poder tener, y ahí hacemos referencia a un versículo que ya se lo leímos hoy, que es Daniel 9:27, cuando dice la segunda parte, ¿verdad? La segunda mitad. Ese ya lo tuvimos hoy. Si quieren ponerlo como referencia, lo ponen, ¿verdad? Pero ya lo hemos leído. El segundo punto dice, comenzará, esto es para identificar cuándo comienza la gran tribulación, ¿verdad? Una de las características que va a tener, dice que comenzará con la abominación desoladora en el lugar santo, el templo, la destrucción del templo, tremendo. Así que para eso, Mateo 24:15 dice así, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. O sea, las señales, usted sabe que incluso se está construyendo el tercer templo, los judíos lo están construyendo, que son todas cosas que están profetizadas, ¿verdad? Pero se destruirá, porque el templo ya no es el templo material. Lo que Cristo viene a buscar es un templo que es el templo del Espíritu Santo, que es nuestro corazón, nuestra vida, ¿verdad? Entonces no sirve de nada lo que están haciendo, ¿verdad? Nuevamente dice que aumentará mucho la actividad demoníaca. O sea, si ya había aumentado antes, más se incrementa. Y para eso Apocalipsis 14:19 tomé, dice, el ángel arrojó su hoz en la tierra. ¿El hoz para qué es? Para cortar cabeza.
El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Fíjese, hay un lugar donde la viña de la tierra vendimió a la vendimia que viene a ser cortarla. Pero acá estamos hablando del ángel en tiempo de la destrucción. Aumentará mucho la hechicería. Para eso tomé primera de Timoteo 4:1. También Timoteo habla de esto, o mejor dicho, Pablo habla, ¿no? En la carta a Timoteo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Qué tremendo, ¿eh? Y yo pienso en este muchacho que está dando vuelta. Las doctrinas de demonios que viene escuchando. Ay, ay, ay. El punto siguiente: ocurrirán fenómenos cósmicos en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿O no? ¿Es verdad? Y para eso hice referencia tomando Isaías 13, del 9 al 11. Dice así: he aquí, el día de Jehová viene, terrible, de indignación, de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Amén. ¿Se acuerda cuando yo dije la vez pasada que Dios nos envió aquí a esta tierra con un propósito? La tierra estaba desordenada, estaba vacía. Nos envía a nosotros para que demos testimonio de Él. Nos rescata, limpia la tierra, pero usted fíjese que la tierra vuelve en un estado como al principio, desolada. Acuérdese que Dios tuvo que decir: hágase la lucera mayor, hágase la lucera menor, sepárense en los días. O sea, acá dice: el sol al nacer no va a dar luz, la luna no brillará de noche, las estrellas. Está hablando de que, vio que nosotros estamos acostumbrados a guiarnos por el cielo, ¿verdad? La gente de campo se guiaba por las estrellas, se guiaba por la luna, se guiaba por el sol, ¿verdad? Es decir, no va a haber referencia. Es decir, Dios, toda referencia natural que está acostumbrado el hombre a manejar, no va a estar más. Es tremendo. Se propagará el engaño religioso. Esto ya lo hemos leído, Mateo 24:24, dice: se levantarán falsos cristos, falsos profetas, habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, a los escogidos. Amén. Eso lo hemos leído, Mateo 24:24. Será una época de sufrimiento terrible para los judíos. Y esto es lo que hablábamos recién, ¿verdad? Fíjese lo que dice Jeremías, esto todavía no lo leímos, 30, versículos 5 al 7. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos sus rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel, ¿verdad? ¿Sabía? Jacob es Israel. Por eso tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Usted fíjese que la dureza del corazón se lo hace pagar Dios
para que puedan ser salvos, ¿verdad? Es decir, acá no dice que no van a ser salvos. Dice, va a ser salvo, pero van a sufrir. Estamos hablando de Jacob, de Israel. Estamos hablando de que voz de temblor, de espanto, no de paz. ¿Por qué nos asombramos que Israel está constantemente de guerra en guerra? Que las naciones de la tierra se quieren juntar contra Israel. ¿Sabe por qué? Porque está escrito, ven, que el no reconocer estas voces van a ser parte de sus vidas. Es tremendo. El punto siguiente, la tribulación peor y más intensa a nivel mundial. Y esto lo hablaba Daniel, capítulo 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. Y aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustias, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Porque en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Se acuerda cuando estudiamos el libro, verdad? El libro de la vida. ¿Quiénes serán libertados ahí? Pero en aquel tiempo, ¿cómo será? De dolor, será de angustia, será de espanto. Nunca hubo gente como en aquel entonces, dice, amén. ¿Por qué? Porque el gran príncipe Miguel se levantará. Acá es tremendo porque el príncipe Miguel, estamos acostumbrados que siempre jugó a favor del pueblo. En esta oportunidad está jugando como adversario. Se dan vuelta las cosas, ¿vio? Dios derramará su ira sobre los impíos. ¿Lo tenemos eso? Muy bien, dice así. Isaías, no, perdón, que ya le voy a decir, del 1 al 4. Zacarías, del 1 al 4. Estoy tomando varios profetas y varios distintos libros para que veamos que todos llevan a un mismo espíritu, ¿no? Mire lo que dice Zacarías. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos, tus despojos, no tus. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Mire usted, todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán los pies de aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos que partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto está hablando de que la tierra se abrirá. En una parte que no la tengo acá copiada en este momento, dice que el terremoto, y lo he hablado en las clases anteriores, el terremoto que se hará, no hubo jamás comparación de un sismo tan grande como ese. Acá dice que se abrirá, uno al oriente, el otro al occidente, tremendo. Será destruida la iglesia apóstata. Apocalipsis 17, versos 16 y 17. Apocalipsis 17, 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste de las bestias, estos aborrecerán a la ramera. La ramera es, hoy por hoy, Roma, ¿verdad? Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. El imperio de Roma, del Vaticano, tiene que ser destruido. Tiene que ser destruido, es una de las señales de la gran tribulación. Claro. Además, tantas permisibilidades que están haciendo, es tremendo, es tremendo. La verdad que tenemos que estar ahí un poquitito atentos a lo que Dios está hablando, ¿no? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso.
ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de Dios. Amén. Serán resucitados los 2 testigos que predicaron el evangelio y fueron asesinados. El punto siguiente. Apocalipsis 11, versículos 11 y 12. Los 2 testigos, ¿quiénes son? Moisés y Elías, que fueron arrebatados, ¿se acuerda? Acá dice que resucitarán. Apocalipsis 11, versículos 11 y 12. Los 2 testigos que predicaron el evangelio fueron asesinados, y que fueron asesinados, estarán resucitando. Ahora después vamos a ver que, escuche, a estos 2 testigos, primero lo asesinan, que eran Elías y Moisés, y al tercer día resucitan. Los avergonzó Dios. Tremendo. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea, Dios le mandó espíritu de vida. Estaban muertos. Esto es para confundir a los combatientes de aquel tiempo, ¿verdad? Quieren matar a Elías, quieren matarlo a Moisés. Está bien, lo van a matar, pero al tercer día Dios lo resucitó nuevamente. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que lo vieron. Aleluya, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Aleluya. Así como fueron tomados. Acuérdese que Elías sabemos que había sido tomado. Es decir, no murió él, fue traspasado. Y en el caso de Moisés, no se sabe qué pasó con su muerte. No se sabe. Entonces, Dios lo había tomado. Y esos son los 2 testigos. Entonces, Dios los pone sobre la tierra, lo matan, y al tercer día de que lo habían matado, que lo habían asesinado, vuelven a resucitar. Y en una nube lo vienen a ascender. Tremendo, qué lindo. Se conocerá el final de la gran tribulación mediante señales bien definidas. Y para eso, Marcos 13, 28 y 29. Marcos 13, 28 y 29. Hoy vamos a ver si seguimos hasta el anticristo. Hagamos el anticristo y dejamos la venida gloriosa para la otra. Y el milenio. Y estaremos ahí viendo el juicio final. Y después la tierra nueva y el cielo nuevo. Amén. Así que bueno, pero me interesa que podamos tener ahí los detalles como en el día de hoy. Se conocerá de la gran tribulación mediante señales bien definidas. Dice así, Marcos 13, 28 y 29. De la higuera aprendé la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto para los conocedores, ¿verdad? Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas que estamos hablando, conoced que están cerca a las puertas. El domingo cuando prediqué dije que bienaventurado aquel que lava sus vestiduras. ¿Para qué? Para estar comiendo del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Amén. ¿Y cuál es? La Nueva Jerusalén. Entonces acá dice, vosotros también tenéis que estar bien atentos, porque cuando sucedan todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. Dice, concluirán con la batalla de Armagedón y la ira de Dios derramada sobre los impíos. Ahí tomé Ezequiel, otro versículo que no habíamos leído, otro profeta, Ezequiel 39, versículos 17 al 20. Dice así, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová del Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mí, víctimas de que sacrificio para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel,
comeréis carne y beberéis sangre. Verso 18 dice, comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de los príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros, engordados todos a Basán. Comeréis grosura también hasta saciaros y beberéis hasta embriagarnos de sangre de las víctimas para que vosotros sacrifiquen. Y os saciaréis, dice, sobre mi mesa de caballo, de jinete fuerte y de todo hombre de guerra, dice Jehová de los ejércitos. Esto es el concluir de la batalla. Amén. El punto siguiente, Cristo triunfará sobre el anticristo y sus ejércitos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Y para eso tomé Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Aquí estamos hablando de la destrucción del anticristo y sus ejércitos, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y en piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. O sea, yo creo que son cosas que nosotros en nuestra mente finita no podemos imaginarlo. Es decir, no tenemos capacidad de poder estar imaginando tantas cosas que van a suceder. A veces por ahí cuando vemos alguna película de los tiempos finales, de la venida, del arrebato, nos maravillamos cuando vemos eso, ¿verdad? O de la tribulación y gran tribulación, existen películas cristianas. Y bueno, y ahí estamos viendo de que escrito está que van a ser tiempos tremendos, tiempos muy difíciles, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, porque quiero que entienda, todo esto que vimos de tribulación y gran tribulación, ¿cuándo ocurrió? Cuando fue quitado el Espíritu Santo. Y entonces ahí fue cuando tuvo libertad el anticristo. En los primeros 3 años y medio y en los segundos 3 años y medio. Entonces ahora vamos a ver algunas características de lo que es el anticristo para cerrar este día. Así más o menos tenemos una idea de quién es el promotor de todas estas cosas que estamos leyendo que son tan feas. Amén. Gobernante que domina el mundo entero durante la tribulación. En Daniel capítulo 7, versos 24 al 27. Daniel capítulo 7, versos 24 al 27. Dice así. Está haciendo referencia puntualmente al anticristo esto. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, y al cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y es decir, va a haber una lucha de poder entre ellos, ¿verdad? Te lo vuelvo a leer. Significa que habrá 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Esta es la tarea del anticristo. A los 4 santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio,
para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Daniel capítulo 7, claro, exactamente, del 24 al 27. Dice, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estoy yo. Es decir, le será quitado al anticristo y será entregado a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el punto siguiente que vamos a desarrollar después será la venida gloriosa de Cristo. Amén. Así que bueno, pero esto lo vamos a ver en la próxima. Venida gloriosa de Cristo, el milenio, eso lo vamos a estar viendo después. Para no tener tanta información, que tenemos bastante ya. Una persona extremadamente malvada, dice, el inicuo y hombre de pecado. Esto lo leemos en Apocalipsis 13:12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Va a haber una adoración que va a ser descrita para la bestia. Por eso que a veces cuando le ponen ahí al vehículo del presidente de Estados Unidos con el nombre de la bestia, mi Dios, le pusieron la bestia. El punto siguiente dice, se le describe como la bestia, y ahí vamos a verlo puntualmente. Ahí vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. No, Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Los caballos se refieren a los caballos del Señor, ¿verdad? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Te lo vuelvo a leer. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, la bestia y el falso profeta. Bestia y falso profeta, acuérdense, esos dos fueron enviados. Que había hecho delante de ella las señales las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Para que tengas. El próximo punto dice, pondrá una imagen de sí mismo en el templo y exigirá adoración. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice así: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
El punto siguiente dice, hará milagros mediante el poder de Satanás, no mediante el poder de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 9 y 10. El inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, su llegada fue por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Dios se ofrece con amor para que sean salvos. No lo recibieron, ¿verdad? Y el mismo inicuo, que es obra misma de Satanás, con poder, con señales y prodigios mentirosos, con engaños, para los que se pierden. Y lo va a mantener engañados. Aquellos que le endurezcan el corazón, acuérdense que no todos serán salvos. O sea que hará milagro mediante el poder de Satanás, porque bueno, su advenimiento fue por obra de Satanás. Tendrá astucia para engañar a las naciones. Primera de Juan 2:18. De Juan 2:18. Le estoy dando un salpicadito de muchos libros, Primera de Juan 2:18. Hijitos, decía Juan, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que son los últimos tiempos. No habrá un solo engañador. Claro, se van a reproducir. Eso lo decía Juan en la primera carta de Juan, versículo 2, capítulo 18. Tendrá la ayuda del falso profeta, la bestia de la tierra. Esto vamos a verlo en Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Las plagas. Lo mismo que hizo Dios, pero haciéndolo el diablo. ¿Pero de dónde salieron? De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Para que vea que también tienen su Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está el dragón, la bestia y el falso profeta. Matará a los 2 testigos que hoy estuvimos viendo, ¿verdad? Porque proclamaban el Evangelio. Apocalipsis 11, 7 al 10. Sabemos que estamos hablando de Elías y de Moisés. Y dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de las grandes ciudades, que en sentido espiritual se llamará Sodoma. ¿Verdad? Acuérdense de lo que era Sodoma. Y Egipto, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los del pueblo, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medios y no permitirán que sean sepultados. Estamos hablando de que los 2 testigos, Elías y Moisés, iban a ser muertos, iban a ser mostrados que estaban muertos. ¿Escuchó? Iban a ser mostrados, pero nosotros leímos hoy en el versículo 11 de que Dios envió espíritu para que revivan y los avergonzó a todos. Dice, y el verso: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y les enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, cuando dice acá los moradores de la tierra, ¿quiénes son los que están ahí? Los perversos ahora. Entonces los perversos, al ver la perversión de estar colgado Elías y Moisés, dijeron: hacemos fiesta, estamos contentos. Y Dios después lo avergüenza porque manda espíritu de vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ese es nuestro Dios, que cuando el diablo quiere hacerte avergonzar, amén, Él está preparando una estrategia para mandar vida, en el nombre de Jesús. Tratará de matar a todos los que no tengan la marca de la bestia. Por eso,
Acordate que hemos tenido una clase que decía antes de que sea tarde. Esa es la clase que a nosotros nos tiene que marcar. La clase donde dice antes de que sea tarde y después empezamos a hablar de esto. No quisimos hablar de esto sin saber que antes de que sea tarde debíamos prepararnos como las vírgenes. Amén. Aquí estamos viendo que dice, tratará de matar a todos los que no tengan la marca de la bestia. Y dice así, esto es el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribí, bienaventurado, de aquí en adelante, los muertos que mueren por el Señor. ¿Cómo es que se van a salvar? Por morir por el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren por el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, los muertos que murieron por el Señor, que no se dejaron marcar con el sello de la bestia, esos, amén, descansarán, dice el Señor. Punto siguiente, son 2 puntos más. Destruirá definitivamente el sistema religioso al que estaba unido. Y ahí estamos viendo Apocalipsis 17, 16 y 17, el cual ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a leer igual, que habla de los 10 cuernos que viste de la bestia. Estos aborrecerán a la ramera, será destruido el sistema religioso, ¿verdad? Aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. O sea, llegará un momento que el propio inicuo va a trabajar de tal manera que hasta la propia ramera, que es la Roma de hoy, ¿verdad?, va a ser desolada. Claro, porque no le interesa nada de eso. Porque nuestros hermanos católicos están equivocados, pero no del todo. En cierta forma conocen y saben algunas cosas. Y acá dice, quedará desolada, desnudo, devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de Dios. Y el último punto que identifica característica que tiene que ver con el anticristo, será derrotado por Cristo cuando Él vuelva a la tierra a establecer su reino. Y ahí tome nota y escriba 2 Tesalonicenses 2:8. Dice así, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Él lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Así que bueno, hasta aquí la información que le trasladamos el día de hoy. Dios mediante, hablaremos la próxima clase de la venida gloriosa. Traigan la hojita, por favor, del milenio. Hablaremos del juicio final y hablaremos del cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. Así que bueno, oramos al Señor, ¿le parece? Vamos a agradecer y que Dios nos pueda estar revelando más y más de esto, ¿verdad? Que es tan importante, Sí. Claro, claro. Amén. Claro, claro. El propósito de esta clase es esto. Desde que comenzamos a hablar de la venida, de la segunda venida de Cristo y lo que siguió, que fue antes de que sea tarde, lo que hablamos la vez pasada, lo que estamos hablando hoy, estamos hablando justamente para que entendamos que esto no es una película de ciencia ficción. Esto es algo que está escrito y va a acontecer. Amén. Que tiene su tiempo, que tiene su determinación. Y la Biblia dice que todo lo que Dios habló, Él lo cumplió. Amén. Ah, sí, sí, sí.
Uno le dice esto y no lo creen. Sí. Sí. Es un símbolo, es un símbolo, es simbólico. Pero lo tienen ellos, los testigos de Jehová, como un número fijo. Por eso que se pelean. Te saco a vos y me anoto yo. Oramos a Dios. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias te damos, Dios, por haber estado participando de esta segunda parte de la enseñanza de los días del juicio y el fin. Señor, y aún nos queda un tramo todavía a recorrer, pero creemos que es mucho, Padre Santo, la información, lo que estamos aprendiendo, lo que tú nos estás enseñando, y lo cual, Padre Santo, debemos, Padre Santo, asimilarlo y entenderlo, Padre Santo, con verdaderamente temor y temblor delante de ti. Señor, que lo que hoy hemos visto de la tribulación, la gran tribulación y el anticristo, Padre, nos esté dando una idea, Padre Santo, de los tiempos terribles, Señor, que vendrán, para los cuales, Señor, nosotros queremos ya antes, Señor, de todo eso, haber estado, Señor, levantado, Señor, entre los muertos, o en la iglesia, Padre Santo, que estaba, Señor, contigo, antes, Padre Santo, del tiempo terrible. Por eso, Padre Santo, yo te pido y te ruego, Dios, que en este tiempo de principio de dolores, la iglesia de Jesucristo pueda estar soportando, Dios amado Señor, el avenimiento de aquellas cosas que están por venir, y pueda estar firme, Padre Santo, para negarse a sí mismo y hacer tu buena y tu única voluntad, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el poderoso nombre de Jesús, y te damos gracias porque no estamos solos, Señor. Estamos, Padre Santo, Dios amado Señor, respaldados, bendecidos, acompañados en este tiempo por el Espíritu de Dios, aquel que será quitado en aquel tiempo, para que luego sí la manifestación del inicuo venga sobre la tierra. En el nombre de Jesús nos preparamos para reinar contigo y para, Señor, disfrutarte cada día de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Cuánto dicen gracias a Dios? Vamos a bendecir ahora. Vamos a orar por la economía. Estoy anotando los nombres de cada uno de ustedes, amén, como para poder tener un protocolo. Le pido oración por mi hermano que se contagió del COVID. Daniel hoy le dio positivo, me dijo. Así que bueno, él se había dado una vacuna ya, pero le dio positivo, ¿vio? Una se dio, porque allá hay escasez. Pero hoy me dijo que está, gracias a Dios, no tiene síntomas, pero bueno, oren por él, ¿verdad? Para que no tenga ninguna complicación ni nada por el estilo. Ya 2 de las hijas la tuvieron, el yerno también, así que bueno, están medio experimentados en eso. Así que bueno, vamos a orar a Dios en el nombre de Jesús. Padre celestial, te damos la gloria, Señor, la honra, la alabanza a ti, Señor, y queremos también, Señor, en este momento, Dios, sembrar para que la gloria de tu nombre, Dios amado Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, los cuales consagramos en temor y en amor contigo, Padre. Señor, que podamos, Padre Santo, Dios amado Señor, en el nombre de Jesús, Dios amado, poder estar creciendo en amor, como dice tu palabra, Padre Santo, y sostener tu buena bendición, Señor, todos los días de nuestra vida. Recibe, Señor, a lo que los dadores alegres están dando, y bendíceles, Padre Santo, en gran manera, Señor. Te lo pido, Cristo, para tu gloria, y te doy gracias por todo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí va a pasar con el alfolí en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Amén. Mientras que decimos, ¿quién da con alegría como el sol brillará? Como el sol brillará. ¿Quién da con alegría como el sol brillará? Y su rostro resplandecerá. Dígalo. ¿Quién da con alegría como el sol brillará? Como el sol brillará. ¿Quién da con alegría como el sol brillará? Y su rostro resplandecerá. Alabaré, 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 alabaré
alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos juntos. Alabar a Jehová. Naciones todas, pueblo todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Otra vez, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Consagramos diezmos y ofrenda para gloria a tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hacemos la última oración, ¿le parece? En el nombre de Jesús. Hoy no hay vigilia, pero van a estar abierto el celular por si alguno quiere mandar oraciones, lo vamos a poder hacer. Amén. No hay vigilia porque terminamos la 14 la vez pasada. La última, la número 14 fue. Sí, vamos a seguir nuevamente. Pero hoy, si alguno quiere, yo voy a estar anunciando a las 9. Claro, claro, claro. Así que bueno, oramos al Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor infinito, por tus grandes misericordias. Te bendecimos, Padre Santo, en este momento, Dios, porque nos has guardado, nos has protegido. Aún tenemos actividades, Padre Santo, en este día, las cuales, Padre Santo, queremos hacerlo con tu ayuda, con tu bendición y tu respaldo, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, para que puedan estar siendo guardados por ti, protegidos por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios amado, Señor, los guarde, los cobije, los proteja, Padre. Es para la gloria y para la honra del santo y del bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Gracias por todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y di conmigo, palabra de tu casa, la paz de Jesús, la paz de Jesús y la paz de Jesús. Dios los bendiga a todos. Nos reencontramos, Dios mediante, a las 18 horas junto al apóstol Juvenal en la segunda parte de esta enseñanza.